Y empezamos, ¿vale? Esta sesión informativa la hemos querido orientar un poco hacia las pautas del manejo del estrés y las emociones en el contexto familiar, pero un poco sobre todo focalizadas a la parte de los adultos, ¿vale? A cómo gestionamos, cómo tenemos toda esa parte de autocontrol los adultos para poder gestionar pues las situaciones que resultan un poco más desafiantes o de dificultad dentro del contexto familiar, ¿vale? A ver, aquí, vale, ¿por qué hemos decidido un poco enfocarlo hacia la parte de los adultos, a la parte de los padres? ¿En qué influye el autocontrol o la gestión emocional de los adultos en pues, la de los pequeños o ya no tan pequeños, incluso de los adolescentes? Pues hemos querido poner, ¿no? He querido mostrar un poco esta parte de una forma un poco más visual, ¿vale? Voy a darle paso a una familia que quiere entrar por aquí, ¿vale? Y por aquí más, ¿vale? Y lo ponemos, ¿vale? What are you teaching your child? No! Mine, stupid! Children see, children learn. Bud, color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Learn to guide your child in a positive way at childrenseechildrenlearn.ca. Vale, como hemos visto, aunque estaba en inglés, ¿no? Pero creo que el contexto se entendía muy bien. Toda la parte o cómo reaccionamos nosotros ante una situación, ¿no? Que nos puede resultar pues, un poco más difícil, ¿no? Encontrarnos como este niño, ¿no? Pintando la pared, o cuando tiene una emoción muy desbordante o como muy intensa, el cómo reaccionamos nosotros al final es un modelo, es un referente de cómo los niños gestionan o llevan su autocontrol al resto de su entorno y al resto de su vida, ¿no? Entonces, todas estas habilidades de gestión emocional o de autocontrol las van a aprender a través de la observación y la imitación, y los primeros referentes, el primer contexto en el que ellos aprenden es la familia, ¿no? Entonces, por eso hemos orientado un poquito estas pautas y esta sesión hacia pues, herramientas que podemos tener los padres para ayudarlos, a acompañarlos o ser referentes en esta gestión emocional, ¿vale? Si tenéis alguna duda, ¿vale? Para los papás que habéis entrado nuevos o que habéis incorporado un poquito después ya cuando hemos empezado, si os parece, o me las vais diciendo por el chat o las guardáis para el final y hablamos un poquito, ¿vale? De todas ellas, ¿vale? Bueno, seguimos. Vale, una de las primeras cosas que quería, ¿no? Un poco resaltar antes de empezar con herramientas un poco más concretas, es que muchas veces empezamos, ¿no? O tendemos a de alguna forma a intuir o a poner como pensamientos sobre por qué el niño o el adolescente está haciendo esa conducta, ¿no? O está desafiando, ¿no? Empezamos un poco a elucubrar, ¿no? Sobre qué puede ser o qué está pasando, ¿no? Entonces, en la mayoría de las veces, nosotros mismos, o los adultos, nos enfadamos más a través de estos pensamientos que si asumimos, ¿no? O conocemos muchas veces la falta de información sobre por qué está ocurriendo esto en el niño en este momento, o sea, esa parte, ¿no? El no conocer por qué está ocurriendo eso en ese momento, empezamos a enfadarnos y al final es muy difícil como tener nosotros el autocontrol si estamos haciendo más intensa esa emoción, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante cómo los pensamientos que nosotros tenemos, que suelen ser negativos porque nuestro cerebro suele ser así, cómo influyen en estas emociones, ¿no? Y en nuestro autocontrol, ¿vale? Entonces, quería una breve pincelada sobre la metáfora de los tres cerebros, que es una metáfora que explica Álvaro Bilbao en su libro, ¿no? Del cerebro de los niños explicado a los padres. No sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis, os lo recomiendo muchísimo. Una lectura muy amena que nos explica, ¿no? Cómo funciona el cerebro de los niños para que podamos conocer también qué está asociado a cada etapa, ¿no? Entonces, a través de esta metáfora de los tres cerebros, tenemos un poco
o entendemos qué está asociado a cada etapa y desde dónde está respondiendo, desde dónde está actuando nuestro hijo o nuestra hija. Tenemos por una parte el cerebro reptiliano, que es, donde está, o sería la parte del cerebro donde está el cerebelo, ¿vale? Esta parte se encarga sobre todo de las necesidades como más básicas, ¿no? De la parte de la respiración, de la alimentación, del sueño. Toda esa parte se encarga este cerebro reptiliano, es como una parte más primitiva. Luego tenemos el cerebro emocional, ¿no? Que como su nombre indica, pues el que se encarga un poco de las emociones, sería la estructura de la amígdala. Bueno, una de ellas, hay muchas, pero una de ellas sería la amígdala. Y este cerebro, ¿no? Esta parte del cerebro es con la que reaccionan los niños, pues sobre todo a partir de 1 o 2 años, ahí es cuando ya empezamos, un poquito este cerebro empieza a tomar como más protagonismo, ¿no? Empiezan los niños ya a tener ciertos deseos, empiezan a percibir un poquito más el entorno en el que viven, las cosas que quieren, las cosas que desean, las cosas que pueden hacer, pero todavía no tienen en desarrollo esa parte del cerebro racional, que es la que se encarga un poco de gestionar o de buscar soluciones alternativas o de poner esa herramienta a esa gestión emocional. Ahí es cuando nos hablamos muchas veces de estos terribles 2, ¿no? Es como, que entra alguien más. Vale. Lo que os comentaba, ¿no? Esos terribles 2 en que empiezan a tener como mucha rabieta, ¿no? Toda esta parte de una respuesta más emocional. Y muchas veces, ¿no? Cuando ya empieza a tomar un poquito más de protagonismo o empieza a dirigir un poquito más el comportamiento, el cerebro racional, que empieza a tomar ya partido, pues a partir de los 4 años, entendemos que los niños pues ya tienen como una parte en la que tendría o debería gestionar sus emociones, o es que no entiendo por qué reacciona así, o es que me está desafiando, ¿no? Al final, los niños también, cuando van desarrollando esta parte racional, están buscando mucho también los límites, ¿no? Las normas, ver, ¿vale? De todas formas, esta parte del cerebro, el cerebro racional, la parte de la corteza prefrontal, que es la que se encarga de toda parte, como hemos dicho, de la planificación, de la regulación emocional, está en crecimiento y en desarrollo hasta los 20 años, ¿no? Entonces, nunca vamos, y no es que vayamos a tener siempre, incluso cuando está desarrollada esta parte, ¿no? Una completa, ¿no? Todas las herramientas para esa gestión emocional, pero ahí sí que podemos empezar ya a trabajar un poquito más y decir, podría, ¿no? Tener herramientas, pero hasta los 20 estamos como en desarrollo, ¿vale? Como os decía, conocer este funcionamiento de estos 3 cerebros, ¿no? Nos ayuda un poco también a saber y decir, vale, es que mi hijo en este momento, ¿no? A lo mejor está actuando, ¿no? Desde su cerebro emocional, y a lo mejor es que por la edad que tiene no puede todavía, ¿no? Como él solo conectar esa parte racional con su parte emocional, y lo tenemos que acompañar y lo tenemos que ayudar. Una parte o una técnica que nos puede ayudar a conectar o acompañar a los niños de forma emocional es la técnica de las 3 Cs, ¿vale? Contener, conectar y comprender, ¿vale? Contener sería esa parte más física, ¿no? Cuando vemos que el niño o la niña tiene como, que puede tener algún riesgo de algún daño físico, tanto para él o para ella, o que está, ¿no? Pues tentando mucho, ¿no? Que se puede hacer daño con algo, con alguna cosa, ahí contenemos, ¿no? No contenemos de una forma agresiva, pero sí un poco, pues retenemos la mano si va a pegar, o si va a pegar una patada, o si va a hacer algo, ¿no? Un poco el contener, ¿vale? Cuando van creciendo, más que contener, y no lo decimos de una forma de bloqueo, ¿no? Pero sí que puede ser una contención con un límite verbal, ¿no? Que ahí ya, sobre todo ya en edades más de primaria, casi adolescencia, ¿no? Pueden ser más límites verbales porque lo entienden mejor, ¿no? Esa parte racional está un poquito más desarrollada y lo pueden entender. Conectar sería ayudarlo a identificar,
esa parte emocional, ¿no? Pues un ejemplo, ¿no? He visto que ibas a pegar a tu hermano porque estás enfadada, ¿no? Estás enfadada porque no te ha dejado algo, ¿vale? Ahí es como ayudar a conectarla con ese cerebro emocional que es el que está actuando, ¿vale? Y comprender, ayudarlo a dialogar la parte racional con la emocional, ¿no? Es como entiendo que estás enfadada, pero sabes que no se puede pegar. Nos vamos a dar un paseo, yo te acompaño, vamos a dar un paseo juntas y luego ya cuando te calmes, vuelves, ¿no? Y un poco ahí acompañamos la emoción. Esto sirve sobre todo, ¿no?, con etapas más infantiles, pero en la primaria y adolescencia también nos puede servir esta técnica, ¿vale? Bueno, no sé, familia, ¿cómo vamos? Casi yo respiro también un poco, todo bien, voy muy rápido, dadme un poco de feedback, porque me siento así como un poco acelerada, pero decidme vosotros también, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, todo, se escucha muy bien, está muy bien. Todo se escucha muy bien. Vale, gracias. Gracias. Vale, nada, es que como no os veo, cuando pongo la presentación no os veo, no sé tampoco si se escucha, si se ve todo bien, así que así hago, ¿no?, un respiro y recibo vuestro feedback también. Vale, pues continuamos un poco también en cómo nos va a ayudar en nuestra gestión emocional. Ya hemos visto una parte de entender el cerebro de nuestro hijo, saber en qué momento está, en qué parte está, cómo está reaccionando, por qué está reaccionando así. Y otra parte muy importante es saber identificar nuestras propias emociones. Que seamos adultos no significa que sepamos identificar nuestras emociones, ¿no? A veces sí que tenemos mucho vocabulario emocional, pero no reconocemos a lo mejor qué emociones estoy sintiendo en cada momento, no conocemos los componentes de las emociones. Por ejemplo, aquí, en esta diapositiva que veis, están los 3 componentes de las emociones. Tenemos una parte que es la reacción fisiológica, que es lo que nosotros sentimos en nuestro cuerpo cuando sentimos esa emoción. Tenemos la parte cognitiva, que sería los pensamientos asociados a esa emoción, que va a hacer que sean más intensos o que vayan derivando a una intensidad menor y que incluso vayamos cambiando hacia una emoción, pues imaginaos, ¿no?, si estamos en una emoción de enfado, que derivemos a una emoción de calma, ¿vale? Y la parte conductual es esa parte que incluye el qué hacemos cuando sentimos esa emoción, ¿vale? Todos estos 3 partes forman parte de la emoción, ¿vale? O de las emociones. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos qué emociones estoy sintiendo yo cuando me encuentro con una situación de conflicto en casa, porque si yo no sé identificar cuando estoy estresada o cuando estoy muy enfadada, probablemente no pueda tener un autocontrol bueno para ser un buen referente de autocontrol, ¿vale? Entonces, ¿qué emociones se suelen sentir cuando tenemos una situación de conflicto, cuando tenemos una emoción desagradable, muy intensa por parte de nuestro hijo o de nuestra hija? Os voy a compartir, vamos a cambiar la presentación, ¿vale? Yo voy a compartir otra ventana en la que vamos a ver un termómetro emocional con las emociones que suelen estar presentes cuando tenemos una situación de conflicto intensa, ¿no?, en casa con nuestro hijo, ¿vale? Una de ellas que podemos sentir es furia, enfado, enojo, ¿no? Serían las emociones asociadas al enfado, ¿vale?, pero en diferentes intensidades, ¿vale? ¿Qué sentimos a nivel de reacción fisiológica? Pues todos estos signos que aparecen ahí, ¿no? El corazón más acelerado, los músculos tensos, ¿no? Toda la parte de la musculatura más tensa, ¿vale? La respiración incluso, ¿no?, como más acelerado. Sentimos también calor, ¿no? Cuando tenemos mucho enfado sentimos como calor, ¿no?, que estamos como fuego, ¿no?, que nos sube fuego, ¿vale? Y una parte muy importante, ¿no?, que hacen que estemos tan enfadados es los pensamientos que tenemos sobre esa situación que está ocurriendo, ¿no? Merece ser castigado, es que he hecho yo para merecer esto, ¿no? Tenemos como muchos mensajes, ¿no?, sobre la situación, sobre la persona y un poco como sobre la imposibilidad de hacer algo con eso, ¿vale?
estos pensamientos negativos, como hemos hablado, porque no describen la situación en realidad, ¿no? Nos mandan mensajes negativos, pero no son objetivos, no nos están describiendo nada sobre la situación, ¿vale? Nos hacen que nuestra... Perdón. Vale, continúo, perdonadme. Nos hacen que nuestra conducta, pues, probablemente no sea el ejemplo de conducta que nosotros queremos darle, ¿no?, a nuestros hijos como autocontrol o como gestión emocional de un enfado, ¿no? Pues que puede ser pegar, gritar, amenazar, ¿no? Son estas conductas que nos llevan cuando tenemos una emoción, un enfado muy, muy fuerte, ¿vale? Vamos a ver luego qué podemos hacer cuando identificamos este enfado en una situación de conflicto y queremos llevar a cabo cierto autocontrol, ¿vale? Otra emoción que aparece es la culpa, ¿no? Entonces la parte un poco más de tristeza asociada a esa situación o de frustración, ¿vale? Nos vamos a ir a la parte de los pensamientos, ¿vale? Que es un poco la que más influye o la que más podemos trabajar, sobre todo, ¿no?, de parte de los adultos, ¿vale? Que es como mensaje un poco de desesperación, ¿no? De desesperanza, es inútil, no va a cambiar, es que no puedo hacer nada, ¿no? Al final, el sentirnos indefensos hacia esa situación nos hace, por una parte, que nos pongamos a la defensiva, que amenacemos, pero también como que evitemos un poco el ponerle un límite de una forma calmada, que lo contengamos, que lo comprendamos de alguna forma y que lo acompañemos, ¿no? O simplemente dejamos la situación y pues a lo mejor un límite que podríamos ponerle no se lo ponemos, ¿vale? Y ansiedad, preocupación, estas siempre suelen aparecer después de un episodio así, ¿no? Como de va a volver a pasar, es demasiado para controlarlo, ¿no? No puedo. O sobre todo la ansiedad o la preocupación más hacia sucesos futuros, ¿no? Y si vuelve a pasar y cuando crezca y sigue pasando esto, va a ser peor. Entonces es otra emoción, ¿no?, el que suele estar asociada a estas situaciones de conflicto, ¿vale? Y la última, que es la deseada y es la que estamos buscando, ¿no?, es que intentemos tener confianza, calma, ¿no? Felicidad a lo mejor en el momento de la situación de conflicto es mucho pedir, ¿no? Pero sí con esa confianza y esa calma en vosotros mismos, en que tenéis herramientas, en que hay, ¿no?, formas de acompañar a los niños, a los adolescentes, a que comprendan, ¿no?, sus emociones y a que las gestionen, ¿vale? Así como nos vamos a mostrar, pues mucho más calmados, ¿no?, mostrando ciertas soluciones, ¿no?, a los problemas, a los conflictos que se generen, ¿no?, y abiertos a escuchar, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar de nuevo de presentación, ¿vale? Ya que hemos visto un poco el termómetro de las diferentes emociones, de esos pensamientos asociados. Y pues lo dicho, ¿no? ¿Cómo influyen estos pensamientos negativos en las emociones que nosotros sentimos y en cómo reaccionamos al conflicto, ¿vale? Ya hemos visto, ¿no? Os pongo un ejemplo, ¿vale? Con niños más pequeñitos. Se ha puesto a gritar porque es hora de recoger los juguetes, ¿vale? O se ha puesto a gritar porque es la hora de dejar la Play, un poquito para los más mayores. O se ha puesto a gritarme, ¿no? Porque es la hora de hacer los deberes, como imaginar, ¿vale? Pensamientos negativos que nos vienen, ¿no? Es que este niño siempre está igual, lo hace para fastidiar o lo paramos ya, pues esto no termina nunca, ¿vale? Aumentan los sentimientos de enfado, sentimos todos esos cambios fisiológicos de los que hemos hablado y, ¿no?, de forma sin querer nos salen un poco estas conductas de amenaza, de gritos, ¿no?, de castigo. Vemos un poco la relación directa entre estos pensamientos negativos, que nuestra emoción se haga más intensa y esa conducta que a lo mejor, ¿no?, pues no estamos llevando desde un autocontrol o desde una gestión emocional, ¿vale? Otro círculo del pensamiento negativo, de nuevo, ¿no?, con este mismo ejemplo, cuando se repite de forma, ¿no?, hay varios episodios, ¿no? Esto se repite varios días, o se repite en varias semanas, ¿no? Pensamientos negativos como es culpa mía que no sé qué hacer, esto se vuelve a repetir porque no sé qué hacer,
aumentan las críticas, aumentan los castigos, ¿no? Porque es como de hacer, hago una cosa y no cambia, no cambia, ¿no? O ya le he amenazado y no ha cambiado, ¿no? En el ejemplo anterior que hemos visto, ¿no? En el otro círculo. Y el niño sigue gritando, aumentan los sentimientos de culpa y aquí es donde hemos dicho antes, ¿no? Que abandonamos un poco ese querer poner límites, ¿no? Ya nos sentimos un poco desde la culpa, actuamos un poco sin poner límites o intentos de solución, ¿vale? ¿Qué podemos hacer, ¿vale? Para salir un poco de ese círculo de pensamientos negativos que hemos visto que nos influyen mucho en cómo gestionamos nuestras emociones y nuestro autocontrol, ¿vale? Pues lo primero es identificar estos pensamientos negativos. Cuando veamos que tenemos pensamientos catastróficos, que son lo que hemos dicho, ¿no? Pensamientos muy negativos sobre la situación que en realidad no son descriptivos, simplemente nos están dando como... ¿cómo lo diría, no? Como situaciones o nos están dando mensajes negativos sobre el niño, sobre mí, sobre lo que pasa, pero en realidad no estamos siendo objetivos, no estamos describiendo lo que pasa ahí, en este momento, ¿no? Que es que no quiere recoger los juguetes, ¿vale? ¿No? Otros pensamientos que tampoco nos ayudan y que serían negativos son es que tú ya tendrías que recogerlos cuando yo te digo que hay que recoger, ¿no? Estos pensamientos, como hemos visto, estos pensamientos no nos ayudan, ¿no? Porque hemos visto que, bueno, por una parte, ya si conocemos un poquito más el pensamiento o el funcionamiento del cerebro de los niños, ¿no? No es tendría o debería, pues a lo mejor no, es que no tiene todavía que o no puede todavía, ¿vale? Y aún así, ¿no? Siempre que exigimos, ¿no? Nos ponemos como una expectativa diferente a lo que puede hacer nuestro hijo o nuestra hija en ese momento, pues es lo que nos hace, ¿no? Sentirnos cada vez peor, ¿no? Y actuar desde ese sentimiento, ¿no? Del enfado, de la rabia o de la culpa, ¿vale? Otra cosa que nos puede servir, ¿no? Otra técnica que nos puede servir para poder tener autocontrol, ¿no? Y generar pensamientos de afrontamiento sería la parada de pensamiento. Para los papás o la familia, ¿no? Que habéis estado por aquí, os puede sonar la técnica del semáforo, porque es una técnica que utilizamos mucho para trabajar el autocontrol con los niños, pero al igual que nos sirve con los niños, nos sirve para los adultos, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues igual que funciona un semáforo, ¿vale? Cuando estamos en rojo, ¿vale? Cuando ya empezamos a identificar esas reacciones que hemos visto en nuestro cuerpo, que nos estamos como enfadando mucho, que vamos a hacer o decir algo que luego no nos gusta, ¿vale? Ahí paramos. El rojo, parar, ¿vale? Una vez que paramos, en el amarillo vamos a reflexionar, vamos a un poco identificar esos pensamientos negativos y buscar un pensamiento un poco más de calma, un poco objetivo, ¿vale? En el verde ya luego hacer, ¿vale? ¿Qué hago? Voy a pasarme a esas tres, voy a contener, voy a comprender, ¿no? Y voy a acompañar, ¿vale? Otra herramienta que nos puede servir para estos pensamientos de afrontamiento, pues evitar especular sobre las intenciones de los otros, lo que hemos dicho, ¿no? Es como, no voy a decir o no voy a pensar que mi hijo está haciendo esto porque me está desafiando, sino simplemente, pues a lo mejor es normal que por la edad que tiene esté probando un poco los límites, pero yo soy el que pone los límites, ¿no? Y los límites se pueden poner de una forma calmada. Otra que podemos intentar hacer y que nos va a ayudar mucho para no enfadarnos tanto y no llegar a ese nivel de enfado muy intenso, es evitar usar etiquetas negativas hacia la otra persona con la que tenemos el conflicto, ¿vale? Porque como hemos dicho, no es objetivo y no es realista, ¿no? Decir, pues, es que eres desobediente, ¿no? Ahí ya también le estamos dando un poco como esa etiqueta y nosotros a nosotros mismos nos estamos diciendo, este niño nunca me va a hacer caso. Si nunca me va a hacer caso, yo me voy a poner, ¿no? en la peor situación, me voy a enfadar más, ¿no? Y todo esto es como y ponemos a lo mejor ese castigo grande, ¿no? Porque decimos que como nunca me va a hacer caso, yo se lo pongo grande, ¿no? El castigo. Entonces,
estas etiquetas no nos ayudan. Uno, porque los niños no son solo las conductas que hacen, ellos son muchísimas cosas, ¿no? Y las cosas que hacen son conductas, comportamientos, ¿vale? Que las hacen en un momento, que a lo mejor sí que se pueden repetir mucho, pero son comportamientos, ¿vale? Y la última, ¿no? Pues generar esos pensamientos de calma y de afrontamiento. Algunos ejemplos de calma parecen muy evidentes, ¿no? Pero al final nos ayudan. Dar explicaciones a través de, pues, lo que sabemos del funcionamiento del niño y de también, pues, mensaje un poco desde la compasión con nosotros mismos, ¿no? Está probando los límites, normal que lo haga, no seas tan duro contigo mismo. Pues si alguna vez no sabemos cómo afrontarlo, ¿no? Pues nadie es perfecto. Voy a mantener la calma para ayudar a mi hijo o a mi hija para que pueda gestionar ese enfado, ¿vale? Y tú puedes afrontarlo, tienes herramientas. Muchas veces esto se nos olvida, sobre todo cuando estamos muy enfadados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reaccionando desde el cerebro emocional y no racional. Una vez que nosotros calmamos ese cerebro emocional y nos comportamos, ¿no? Reaccionamos a través de ese diálogo entre el emocional y el racional, vemos que sí que tenemos herramientas, que podemos afrontarlo, ¿vale? De todas formas, si algún día no podemos, no pasa nada, ¿vale? Nosotros cuando trabajamos esto y trabajamos el autocontrol de los adultos hacia los peques, decimos siempre que tenemos que intentar ser consistentes, ¿no? Que tenemos que intentar que estas pautas sean siempre iguales, ¿vale? Pero entiendo que los papás sois humanos también, que tenéis vuestros trabajos, que tenéis vuestra vida, que tenéis vuestro estrés y que habrá días que lleguéis con mucha más calma y digáis, hoy vea, mi cerebro emocional se va a comunicar con mi cerebro racional y va a ir todo genial, ¿vale? Pero habrá días en los que estemos más estresados. ¿Qué pasa en estas situaciones? Si tenemos un compañero o una compañera, si tenemos un papá o una mamá que puede estar en esa situación y que puede hacer en ese momento pues el trabajo de contención, de conexión y de comprensión, nosotros nos tomamos un tiempo fuera y nos decimos, vengo muy estresado, probablemente yo en esta situación no pueda tener un buen autocontrol y me voy a tomar un tiempo fuera, ¿vale? Que lo lleve este papá o esta mamá. Que no. Intentamos, ¿no? En la mayor medida gestionar nuestra emoción mientras nuestro peque o nuestro niño o nuestro adolescente está ahí con su emoción también, ¿vale? Y después, cuando hemos sido, ¿no? Un buen referente de autocontrol, nos tomamos nuestro tiempo fuera. Esto es muy importante. El autocuidado. Después de una gestión emocional intensa con nuestro hijo, ¿vale? Yo ya, ¿no? Y no es como esa retirada de nuestro hijo de no quiero nada contigo, ¿no? Sino un poco de nuestro tiempo para hacer que nuestra emoción, que probablemente en el termómetro sea la de arriba, vaya bajando, ¿no? Y lleguemos a ese momento de calma, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues eso, si tenemos un lugar lo más tranquilo posible, ¿no? Dentro de una casa, que entiendo, ¿no? Pero a lo mejor pues el momento de la ducha, hacer como alguna respiración profunda. Si llevamos un tiempo como muy estresada, buscar algún ejercicio, ¿no? O pedirnos a nosotros alguna ayuda, alguna pauta o venir, ¿no? Alguna relajación muscular progresiva. Y al final, ¿no? Es como tomarnos un tiempo para nosotros, ¿vale? Tomarnos esa parte de autocuidado y de gestionar nuestra emoción que necesitamos que baje, ¿no? Que ha sido como mucho estrés y necesitamos ese momento, ¿vale? Probablemente si no nos damos este momento y vuelve a surgir durante el día, pues cualquier situación que no es un gran conflicto, pero que bueno, que es una diferencia de opiniones simplemente o cualquier cosa, vamos a reaccionar, ¿no? De una forma más irritable, ¿no? Con más, ¿no? Nuestro termómetro va a subir antes que en cualquier otra situación, ¿no? Entonces vamos a no percibirlo como una pérdida de tiempo, sino como una ganancia de calma y de tranquilidad y de poder relacionarnos desde otra situación o desde otra emoción con nuestra familia, ¿vale? Y con esto terminamos un poco, bueno, termino yo
como la parte de hablar, ¿no? Y esa sesión informativa. Y nos quedamos un poco con las dudas o con lo que me queráis un poco comentar, ¿vale? Muchísimas gracias por escucharme y por estar.